Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Ransomware llegando como virus en la zona. ¿Qué pasó, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho este 2 de agosto 2025? Ya más de la mitad del año. Yo he vivido, he experimentado, he logrado y he fracasado en muchas cosas en 2025. Pero ahí vamos, extrañaba estar aquí con ustedes, extrañaba volver a grabar el capítulo, pero ya estamos aquí. El día de hoy, justamente, vamos a ver, estamos a 36 grados centígrados, según va a llover el día de hoy. Espero que no, porque quiero hacer algunas cosas y necesito que no llueva. Pero bueno, para irnos de lleno al capítulo, el día de hoy vamos a hablar de gestión de datos y protección de la privacidad. Gestión de datos y protección de la privacidad. Va a ir un poquito enfocado a la parte de leyes. A lo mejor vamos a entrar ahí de lleno un poquito a esta parte de leyes, regulaciones y con lo relacionado a protección de la privacidad. Bien, uno de los objetivos por la cual estoy haciendo este capítulo específicamente, es para que podamos construir, les ayude a construir un programa robusto de gestión de datos y privacidad que genere confianza en el usuario final y en el cliente, obviamente en el cliente, y cumpla con las regulaciones vigentes. Pudiera ser GDPR, pudiera ser el LGPD, pudiera ser el trabalenguas en México, que es Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Me salió. Me lo grabé de memoria. Y demás, ¿no? Entre otros. Sí, no sé por qué le pusieron un nombre muy largo. Sinceramente está muy, muy largo. Pero bueno, así quisieron hacerlo en México. Bien, también buscamos garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los clientes. Es la triada. Si no sabes qué es eso, ve a los primeros capítulos. Te explico qué es la triada, cómo se come, los tipos de ataque, algunas cosas interesantes de los fundamentos de seguridad de la información. Pero también en este capítulo vamos a ver cómo podemos cumplir con los principios de licitud, minimización, transparencia y responsabilidad proactiva. Ahorita te voy a explicar un poco qué rayos es licitud y demás, porque ya son términos que no es común que nosotros como técnicos, tecnólogos de seguridad de la información, de ciberseguridad, de seguridad informática, como lo quieras llamar, no es muy común que escuchemos esos términos. Ahorita les voy a explicar qué es. Y establecer un marco de mejora continua que nos permita adaptarnos a nuevos requisitos regulatorios y tecnológicos. Bien, entonces, para explicar qué es licitud, solo se pueden recolectar y tratar datos personales si existe una base legal válida y justificada, solamente. O sea, en otras palabras, es que no podemos usar datos personales sin permiso o sin una causa clara. Por poner un ejemplo, consentimiento explícito del titular, cumplimiento de un contrato, obligación legal o interés legítimo, cuando aplique y esté documentado. Para darte un ejemplo, mira, no puedes enviar correos promocionales, tú como empresa, ¿verdad? Que está tratando con los datos de tu cliente. Tú como empresa no puedes enviar correos promocionales si el cliente no ha dado su consentimiento o si no puedes justificar un interés legítimo claro. Eso es la licitud. Que sea una causa clara, que sea una causa justificada y con el permiso del usuario del cliente. Así de sencillo.
Eso es licitud. Ahora, para la parte de la minimización, ¿qué es eso? ¿Qué es minimización? Bueno, solo se deben recolectar y conservar los datos estrictamente necesarios para cumplir el propósito declarado. En otras palabras, nada de recopilar por si acaso. Eso es. Te voy a poner un ejemplo. Si solo necesitas el nombre y el correo electrónico para enviar una factura, no debes pedir la fecha de nacimiento ni el número de pasaporte. ¿Para qué? ¿Para qué lo ocupas, no? Ahí pudiera generar un conflicto y pudieras estar faltándole a la minimización. O sea, solamente voy a pedir lo que necesito pedir, no voy a pedir de más. Porque luego viene la parte principal de la licitud que no está justificado, ¿verdad? No, si yo soy un hospital, yo no le voy a estar pidiendo a mi cliente que me diga, por ejemplo, no sé, cuántos trabajos ha tenido, cuántos años tiene experiencia laboral. Pues no lo necesitas, no está de más. Y esa información, si tú la solicitas y tú la conservas, puede generar este conflicto y puedes tener problemas con la autoridad. La transparencia, también para que pueda quedar claro, porque vamos a hablar un poco de eso, la transparencia. El titular de los datos debe saber claramente qué datos recolectamos, para qué los usamos, con quién los compartimos, cuánto tiempo los conservamos y cuáles son sus derechos. Importante que tomes en cuenta esta parte. Esto se logra mediante avisos de privacidad claros, accesibles y comprensibles. Te voy a poner un ejemplo. Mostrar un aviso de privacidad antes de que el usuario envíe un formulario detallando qué se hará con su información. Así de sencillo, transparentes, honestos y éticos, ¿verdad? Tal cual. Ahora, para darte un ejemplo de lo que es la responsabilidad proactiva, para ahora sí entrar del detalle al capítulo, la organización no solo debe cumplir con las obligaciones legales, sino también poder demostrarlo. Esto incluye documentar procesos, realizar evaluaciones de impacto, designar responsabilidades, capacitar al personal y tener evidencia de controles implementados. Ejemplo, no basta con decir protegemos los datos, nada más con decirlo. Debemos tener registros, políticas, evidencias técnicas y reportes que lo aprueben, no solamente de palabra, sino de hechos. Entonces, eso es las definiciones de licitud, minimización, transparencia y responsabilidad proactiva. Ahora sí, teniendo esto como fundamento, vamos ahora sí a continuar con el capítulo para entrar de lleno a esta parte que queremos tratar, que es la gestión de datos y protección de la privacidad. Y antes de continuar, quiero agradecer calurosamente un reconocimiento de corazón a Miguel Valdés, porque me inspiró a que me enfocara un poquito más a la parte de las leyes y las regulaciones, para que metiera un poquito más de capítulos al podcast, que se trate de esta parte que en ocasiones no está muy de lleno, no está muy claro en la gobernanza de seguridad de la información y en seguridad de la información, que sirve bastante y que es importante tomarlo en cuenta, porque si no podemos generar algún conflicto de regulación, que esto nos genere alguna afectación y reputación hacia el cliente, que a final de cuentas se traduce en lo económico. Entonces, un saludo, espero que me escuche algún día y muchas gracias por la cátedra y gracias por la enseñanza y por dar ejemplo y pasión de esta parte. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno con el capítulo para hablar ahora sí de lo primero que tenemos que hacer es la preparación y diagnóstico. Y bien, ¿cómo se traduce esta parte? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es la constitución del equipo del proyecto, o en otras palabras, la gente, el recurso humano que va a ayudarte a que tú puedas implementar justamente la gestión de datos y protección de la privacidad. Bien, entonces, primero, una de las posiciones que considero yo importantes y que te sugiero es la
la posición de Data Protection Officer o el DPO, ¿no? Que para decirte el perfil es un profesional con experiencia en privacidad y cumplimiento normativo. ¿Cuáles son las funciones que tiene esta posición? Es liderar el programa de protección de datos, servir de enlace con autoridades regulatorias y supervisar el DPIA. Un DPIA o evaluación de impacto de la protección de datos, o en sus siglas en español EIPD, es un proceso sistemático y obligatorio bajo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, diseñado para identificar y evaluar los riesgos potenciales que el procesamiento de datos personales pueden suponer para los derechos y libertades de las personas, especialmente en el caso de tratamientos de alto riesgo. El objetivo principal es asegurar que se implementen medidas de mitigación adecuadas para reducir o eliminar dichos riesgos antes de iniciar el tratamiento de datos. Entonces, son las funciones. Y el nombramiento formal normalmente es notificar al equipo y stakeholders mediante comunicación ejecutiva. Eso es el Data Protection Officer y es uno de los que debes de considerar para armar tu equipo. Ahora, también el nombramiento de Privacy Champions. Esa es otra posición. En esta posición se debe designar un responsable local en cada unidad de negocio. Puede ser ventas, marketing, soporte, etc. Eso es en cada uno. El perfil debe ser conocimientos básicos de privacidad, puntos de contacto para consultas internas, y la responsabilidad del Privacy Champions es asegurar aplicaciones de políticas, coordinar capacitaciones y reportar incidencias. Eso es para cada unidad de negocio. Importante. No podemos designar a un Privacy Champions para toda la organización porque no tendría sentido. Sería algo muy difícil que una sola persona pudiera tener esa responsabilidad. Por eso cada área debe de tener su Privacy Champions precisamente para cada unidad del negocio y que pueda conocer, más bien tenga el conocimiento básico de la privacidad, puntos de contacto para consultas internas. Así es, por ejemplo, yo como CISO, por decirlo de alguna forma, yo voy con el Privacy Champions de contabilidad y él me pudiera dar información básica de procesos, me pudiera dar información básica de riesgos, etcétera, 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 referente a la parte del manejo de los datos del cliente, ¿no? Entonces, así es, cada uno tiene el suyo y también necesitamos una representación multidisciplinaria. Por ejemplo, en TI, responsable de implementar controles técnicos, puede ser cifrado, IAM, monitorización, debe colaborar con el DPO en DPIA técnicas, ¿verdad? En la parte legal, validar bases legales, contratos y cláusulas de confidencialidad, asesorar en cumplimiento normativo y notificaciones de brechas. En operaciones, mapear procesos que manejan datos, asegurar que los flujos diarios cumplan con minimización y transparencia. Y para la parte de recursos humanos, garantizar formación continua para el personal y gestionar solicitudes ARCO relacionadas con datos de empleados. Eso es para la parte de la representación multidisciplinaria. Debemos de segregar. Importante, yo creo que el mensaje de aquí es: tienes que segregar las funciones. No puedes tú gobernar, almacenar o responsabilizar a una sola persona o a una sola área para que gobierne toda esta parte de la protección de los datos. Es un trabajo en conjunto y cada quien debe de hacerse responsable de lo que le corresponde. Por eso lo estamos aclarando, para que sepas qué es lo que le corresponde a cada quien. Para la gobernanza y coordinación, debemos de crear una matriz RACI que defina claramente responsabilidades y entregables. Establecer reuniones quincenales del Comité de Privacidad para seguimiento de avances. Si no hay uno, bueno, ahí viene la sugerencia de crear un comité de privacidad de datos para que pueda haber seguimiento de avances, y podamos presentar mejoras y vaya generando una buena gestión de la protección de la privacidad del usuario, del cliente. También documentar acuerdos, actas y decisiones en un repositorio centralizado.
por favor, debes de tener un repositorio centralizado, debes de darle acceso solamente a las personas que le debas de dar acceso y debe de estar disponible 24/7 para que pudieran aplicar las funciones que necesiten para garantizar la protección de los datos. ¿Ok? Para la parte de inventario de fuentes de datos, necesitamos identificar los sistemas y ubicaciones. Necesitamos listar todas las plataformas y aplicaciones donde se almacenen o procesen datos de clientes. Puede ser CRM, que lo que es CRM significa la gestión de relación con el cliente, o en sus siglas Customer Relationship Management en inglés. Un CRM recopila y organiza información de los clientes como datos de contacto, historial de compras, interacciones con la empresa. Puede ser llamadas, correos electrónicos, visitas del sitio web, etc. Esta información se utiliza para personalizar la comunicación con los clientes, identificar oportunidades de venta, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los procesos internos de la empresa. Eso es para la definición de CRM, para que me entiendas, y necesitamos listar todas las plataformas y aplicaciones donde se almacenen o se procesen los datos. Ok, también necesitamos el ERP, que pudiera usarse el SAP, que es muy conocido, Oracle. Para explicarme, ERP significa planificación de recursos empresariales. En otras palabras, en inglés es Enterprise Resource Planning, siglas en inglés. Es un tipo de software que las empresas utilizan para gestionar sus operaciones diarias, incluyendo finanzas, contabilidad, gestión de proyectos, cadena de suministro y recursos humanos. Un sistema ERP ayuda a optimizar procesos, automatizar tareas y centralizar la información, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. Aplicaciones web internas y externas, bases de datos on-premise y en la nube, herramientas de marketing, MailChimp, HubSpot, por ejemplo, sistemas de atención de cliente y repositorios de partners. Entonces, necesitamos esa lista de identificación de los sistemas y ubicaciones. Necesitamos identificar, importante, y inventariarlo. También necesitamos hacer entrevistas con responsables de áreas, revisión de diagramas de arquitectura, análisis de logs y uso de herramientas de data discovery o data mapping, ¿verdad? Automatizadas para identificar dónde están los datos. Importante aquí, yo creo que voy a mencionarlo en esta parte. Quería mencionarlo más adelante, pero creo que está bien mencionarlo acá. Debes identificar en dónde están los datos de los clientes, y por dónde me refiero físicamente o virtualmente. Mejor pudiéramos decirlo virtualmente y físicamente, ¿no? Los dos pudiera ser el caso. Debes de saber dónde está almacenado y cómo está almacenado, si es físicamente, si es en una sucursal o es en una matriz, si está en un gabinete, el gabinete tiene llave, no tiene llave, tiene cámaras. Tienes que identificar eso porque es un lugar, es una ubicación crítica que debes de reforzar si no tienes un buen control de acceso y un buen control de qué persona maneja qué información y qué persona puede llevarse esos datos hacia otro lado. Y si es tecnológico, también debes de saber qué servidores, qué bases de datos, qué discos duros tienen esa información, porque puede ser crítico en caso de algún ataque, algún ciberataque, alguna vulneración, algún ransomware, y ya no sepas qué es lo que tienes que proteger y dónde tienes que recuperar la información. Si no sabes, identifica qué servidores, qué sitios, qué sites, qué proveedor maneja esa información, porque te va a ser útil para posteriormente poder recuperar información y sobre todo hacer cumplir esta parte regulatoria que te menciono de la protección de los datos. Debes de tener identificados dónde están almacenados para que después puedas aplicar los controles de seguridad en ese sitio en específico. Y me preguntarás qué controles puedo implementar. Depende, no lo sé ahorita, y no es porque no sepa, sino depende del contexto, de cómo tengas ubicado los datos, si está on-premise, si está en la nube, si tienes EDR, si tienes IEM, qué tienes, ¿no? Y en base a eso pueden llevarse a cabo. Si tienes dudas, puedes mandarme un correo y lo revisamos sin costo, sin problema. Entonces, bien, identifica dónde está y aplica controles. Ese es el mensaje. También la clasificación de los datos. Ya lo había mencionado un poco, o lo voy a mencionar de la siguiente forma. Necesitamos clasificar la información, los datos. Por ejemplo, podemos clasificarlo con una parte como datos personales
que es la información que identifica directa o indirecta a una persona. Puede ser nombre, puede ser correo electrónico, puede ser teléfono, puede ser ID de cliente. Ejemplo, registro de usuarios en sitio web. Esos son los datos personales. Datos sensibles, categorías que requieren protección especial. Por ejemplo, origen étnico, creencia religiosa, datos de salud, datos financieros, datos biométricos. Ejemplo, historial médico almacenado en portales de pacientes. Ese es un ejemplo de dato sensible. Los datos anonimizados son datos transformados de manera irreversible para que no puedan asignarse a ninguna persona. Por ejemplo, uso análisis estadístico y reporting, ¿verdad? Son los datos anonimizados. Ahora, los datos pseudonimizados es la sustitución de identificadores directos por seudónimos o tokens, manteniendo posibilidad de reversión bajo controles estrictos. Por ejemplo, el uso que se le puede dar es entornos de prueba, desarrollo y analítica avanzada. Ahora, ¿cuáles son los entregables? Ahí te va. Registro maestro de inventario y clasificación aprobado por el DPO, el Data Protection Officer. Revisión conjunta con Privacy Champions para validar exhaustividad. Y mapa de flujo de datos, o el Data Flow Diagram, que muestre movimiento entre sistemas. También necesitamos la evaluación de brechas regulatorias. Por favor, también hace énfasis en esto. Comparar prácticas actuales versus requisitos, ya como mencionaba el GDPR, el LGPD, la Ley de México y el CCPA. También identificar gaps y riesgos críticos. También necesitamos establecer línea base de seguridad, que es revisar estado de controles, puede ser la ISO 27001, puede ser la ISO 27002, etc. Cifrado, acceso, monitoreo. También generar informes iniciales con métricas, puede ser incidentes, tiempos de respuesta. Para el mapeo y clasificación de datos, porque también necesitas eso, necesitamos inventariar todas las fuentes de datos de clientes. Puede ser el CRM, como lo habíamos explicado, el ERP y aplicaciones web y partners. También necesitamos clasificar los datos, como lo mencionaba, datos personales, sensibles, anonimización y pseudonimización. Ahora, también, ya después de que tenemos todos estos pasos, necesitamos la gobernanza y políticas. Necesitamos una política corporativa de privacidad de datos. Si no lo tenemos, tenemos que hacer una. Y para que veas que soy tu amigo y que me gusta enseñar todo lo que he aprendido, te voy a explicar cómo hacer esta política corporativa de privacidad de los datos. Toma nota. Debe de haber una estructura del documento. Para eso necesitas un alcance y un objetivo u objetivos, que es definir qué cubre la política, ya sea que cubre al cliente, cubre a los empleados, cubre a terceros, qué cubre, y los fines del tratamiento. Necesitamos principios y bases legales. Incluir licitud, minimización, transparencia, responsabilidad proactiva, lo que explicaba al principio. También necesitamos los derechos de los interesados, detallar derechos ARCO o los equivalentes y procedimiento para ejercerlos. Necesitamos agregar roles y responsabilidades, puede ser el DPO, Privacy Champions, directores de área, etc. También controles técnicos y organizativos, referenciar estándares ISO y controles implementados. También necesitamos un procedimiento de notificación de brechas, plazos y flujos internos. También necesitamos alineación jurídica y regulatoria, que es la revisión legal interna. El equipo legal compara requisitos GDPR, LGPD, etc. y otras leyes relevantes. También necesitamos consulta con asesores externos, bufete especializado consultora en privacidad según mercados clave. También necesitamos la incorporación de variaciones locales, anexos regionales que contemplen particularidades, por ejemplo, plazos de respuesta, ARCO en México versus Brasil, ¿no? Por ejemplo, también necesitamos la aprobación formal, que el comité de dirección presentemos al comité un borrador con matriz de impacto y plan de implementación y debemos de recibir la aprobación del comité. También recoger feedback de TI, legal, operaciones y recursos humanos, consolidar comentarios. Y también obtener la firma del CEO o el COO y patrocinios de la alta dirección. Necesitamos forzosamente esto y como lo mencionamos en la entrevista, como lo mencionó
Uriel, necesitamos el respaldo de alta dirección porque si no vamos a empujar a la pared. Ya después de esto, ahora sí hacemos una publicación interna, una versión controlada, almacenar en biblioteca de políticas con control de versiones y accesos por roles. También enviar alertas por correo en portal interno anunciando la nueva política y breves webinars o town halls por unidad de negocio explicando cambios clave. También pudiera ser una publicación externa, una página dedicada en el sitio web corporativo con versión pública y opciones de descarga en la sección de privacidad, obviamente, o aviso de cookies y enlaces, incluir enlaces visibles en banners de cookies y pie de página, y también traducir al español, portugués e inglés, garantizar compatibilidad con lector de pantalla. Todos esos puntos tómalos en cuenta porque son tips que te van a servir para que tú puedas promocionar, para que tú puedas proponer un control o puedas proponer esta protección y la gestión de datos personales. También necesitas un mantenimiento y revisión periódica. Cada 12 meses o tras cambios regulatorios tienes que hacer este calendario de revisiones. También tienes que hacer un control de versiones, como lo mencionaba, registrar fecha, autor y principales modificaciones en cada interacción. También necesitamos comunicación de actualizaciones, informar interna y externamente tras cada revisión. También necesitamos la definición de responsabilidades, como lo mencionaba, actualizar organigrama con roles, DPO, Privacy Champions o equipo de respuesta a incidentes, entre otros. También se pueden definir el reconocimiento, el tiempo más bien de atención del SLA en solicitudes de derechos ARCO. Fíjate. Para el reconocimiento de la solicitud pudiéramos poner como tiempo objetivo 24 horas hábiles desde recepción y el método puede ser un acuse de recibo automático al canal de entrada, puede ser email o puede ser portal, o sea, avisarle estamos revisando tu solicitud, te respondemos en breve, ¿no? Y tenemos esto 24 horas hábiles para hacerlo. Después la evaluación preliminar, un plazo de 2 días hábiles para validar identidad del solicitante y competencias de la solicitud. También el responsable pudiera ser el Privacy Champion o DPO según complejidad, ¿verdad? La resolución de la solicitud, importante. En el derecho de acceso, rectificación o cancelación, darle 15 días naturales o plazos menores según regulación local. Derecho de oposición o portabilidad, 30 días naturales si el proceso es más complejo y documentar cada etapa en el sistema de gestión de solicitudes. Escalamiento, si no se cumple el plazo, escalar automáticamente a DPO y gerencia de cumplimiento. También notificar al solicitante del estado con motivo y nuevo plazo. Se me refiero al estatus, ¿verdad? En las métricas, en el reporte, los KPIs, porcentaje de solicitudes cumplidas dentro del SLA, para medir el resultado, para medir si estamos haciéndolo bien, rápido, tiempo promedio de respuesta y casos de escalamiento, en caso de que hayan escalado. También informes mensuales al comité de privacidad. También en el proceso de consentimiento y bases legales, debemos revisar formularios de captura de datos, banners de cookies, contratos, ajustar consentimiento explícito donde aplique y documentar interés legítimo. En la parte del catálogo y de procesos y DPIA, seleccionar procesos de alto riesgo, puede ser perfilado, puede ser IA, puede ser transferencia, y ejecutar evaluaciones de impacto, documentar acciones de mitigación. Esos son el catálogo de procesos que podemos implementar. Ahora ahí te va la parte de la implementación. Vamos a necesitar implementar controles técnicos, importante para la protección de datos. Los controles técnicos es el cifrado, datos en tránsito y en reposo. Puede ser TLS, puede ser AES 256, o si tienes uno que uses que estés más convencido, que puede tener mejor administración y que sea un buen cifrado, adelante. También gestión de identidades y accesos. Principio de privilegio mínimo, MFA obligatorio, importante. También la monitorización y detección de intrusiones. Puede ser un sistema integrado con alertas de privacidad para ver quién está accediendo, por qué está accediendo, si está haciendo una manipulación, etcétera, de la información del cliente. Importante que lo monitorices. Y también respaldo y recuperación, asegurar encriptación en backups y pruebas periódicas.
Esto aquí le quiero dar un énfasis bastante grande porque aquí en esta parte de los controles técnicos, cuánto dolor de cabeza han pasado muchos profesionales y muchas organizaciones han cedido ante los ataques de algún grupo de expertos de robo de datos y de información. Recientemente han salido filtraciones de datos bancarios, nombres, correos electrónicos, números de tarjeta, compras, fechas de compras de clientes de ciertos bancos. Es muy complicado cuando se filtra esta información, tú como profesional, cómo llevar a cabo la corrección, cómo llevar a cabo la postura que debes de tomar la organización para avisar al cliente y demás. Es muy complicado, son situaciones complicadas por falta de un buen control técnico. Entonces toma en cuenta cifrado, gestión de identidades y accesos, acuérdate, monitorización y respaldo y recuperación. También, como lo mencionaba, necesitamos en la protección de los datos la pseudonimización y la anonimización, que es aplicar técnicas de pseudonimización en entornos de test y analítica, y también definir procesos para desidentificar datos cuando sea posible, desvincular los datos para que cualquier tercero que tenga acceso a esa información no pueda vincular ese dato con algún cliente. También en contratos de terceros, revisar acuerdos con proveedores y partners, cláusulas de protección de datos y subprocesadores. También adoptar estándar contractual, puede ser una cláusula o un BCRS, donde sean necesarias transferencias. También necesitamos lanzar campañas de capacitación obligatoria para fundamentos de GDPR, LGPD, CCPA, etc. Y simulacros de incidentes, puede ser phishing de datos personales y quizzes de reforzamiento. Bien, ahora en la siguiente fase, para la parte de la gestión de incidentes y respuesta, procedimiento de notificación. Establecer flujos de escalamiento, detección, contención, notificación interna y definir umbrales y plazos regulatorios. Puede ser 72 horas para la Unión Europea, etc. También un equipo de respuesta a brechas. Formalizar un playbook, puede ser roles, checklist de evidencias, comunicación a titulares, etc. Integración con SOC y forense digital. También en las simulaciones y lecciones aprendidas necesitamos un objetivo de los drills. Practicar la respuesta a una brecha, evaluar tiempos de detección, contención, comunicación y recuperación en un entorno incontrolado, etc. La frecuencia y planeación, al menos 2 ejercicios anuales, uno centrado en detección y contención técnica, otro en comunicación y coordinación interdepartamental. Quiero hacer un énfasis en la parte de la coordinación interdepartamental, porque muchas veces hay mucho corte, mucha fricción o se quiebra la comunicación entre un área y otra, y a la hora de algún incidente es importante que haya una comunicación que fluya. Y normalmente si la comunicación en un día cotidiano no fluye bien, en un incidente en la cual hay estrés, hay enojos, culpas, etcétera, pudiera generar un conflicto mayor. Entonces es importante ir mejorando ahorita que todo está tranquilo, la comunicación interdepartamental. Bien, entonces también calendario predefinido, fechas tentativas al inicio de cada año, con flexibilidad para pruebas sorpresa. Y el alcance de cada drill es simular un incidente, por ejemplo robo de credenciales, fuga de datos en bases de datos, activar alertas en CIEM, IDS y verificar respuesta del SOC, medir tiempo de contención, puede ser tiempo desde detección hasta bloqueo de la amenaza, también un escenario de simulación de comunicación, simular notificación de brechas a titulares y autoridades, probar canales, email, portal de incidencias y rueda de prensa interna, por ejemplo, y evaluar claridad de mensajes, tiempos de envío y cumplimiento de plazos regulatorios. También ajustar el plan y actualizar procedimientos según hallazgos. Un dato interesante, si tu organización es internacional, es importante que tomes nota aquí. ¿Por qué? Porque hay transferencias internacionales, hay flujo, hay comunicación de envío de datos, y para una buena protección necesitas tomar en cuenta lo siguiente. Debes de tener un inventario de transferencias. Identifica el flujo.
Recopila todos los procesos que implican envío o recepción de datos hacia y desde terceros o filiales en otras jurisdicciones. También revisar contratos ERPs para detectar cláusulas de internacionalización, analizar logs de tráfico y registros de integraciones API. También necesitas un mapeo de o por jurisdicción, asociar cada flujo de datos a los países o regiones involucrados. Utilizar herramientas de Data Flow Diagram, puede ser de DFD, para graficar origen, destino y rutas intermedias. También una categorización de datos en tránsito. Etiquetar según clasificación, puede ser personal, puede ser sensible, y nivel de riesgo. Incluir volumen, frecuencia y métodos de transferencia, puede ser FTP, APIs, correo electrónico, cifrado, etc. También identifica los países no adecuados. Consulta lista de países con decisiones de adecuación y marco equivalente, puede ser Uruguay, puede ser Argentina, un ejemplo. Marcar jurisdicciones sin decisión de adecuación o con restricciones adicionales, puede ser China, puede ser Rusia. Realizar análisis de riesgo específico para cada país, documentando mitigaciones necesarias. Y el mecanismo de cumplimiento, necesitamos un estándar contractual, una cláusula de estándar contractual. En la selección del modelo debemos de elegir el conjunto de cláusula aprobado por la Comisión Europea. Debemos en la adaptación al negocio rellenar los anexos con detalles del exportador, importador, categorías de datos y medidas de seguridad. Y en la parte de la firma y registro necesitamos gestionar firma digital de ambas partes y almacenar copia sellada en el repositorio. También el BCR, que son desarrollo de políticas internas, o sea, definir normas corporativas vinculantes para transferencias intragrupo. También presentar el BCR, que es el Binding Corporate Rules, ante la Autoridad de Protección de Datos principal para su autorización. Y la implementación global, capacitar filiales y auditar cumplimiento anual. Para la decisión de adecuación para países con reconocimiento, puede ser como mencionaba Argentina, Uruguay y Reino Unido, validar que la transferencia se ampara en la decisión. Importante. Documentar evidencia de adecuación en cada operación. También, en la negociación y control con terceros, incluir cláusulas de subprocesamiento para proveedores, verificar que los subprocesadores cumplan con los mismos estándares. Para la parte de la documentación y repositorio central, necesitamos una plataforma central, puede ser un SharePoint, puede ser una herramienta de GRC, con metadatos, fecha, partes, jurisdicciones y vigencia, por ejemplo, y control de versiones y acceso restringido. Para los registros de auditoría, mantener bitácora de actualizaciones de cláusulas y renovaciones, también incluir evidencias de renovaciones y aprobaciones. También en la revisión periódica, evaluar contratos cada 12 meses o ante cambios regulatorios. Generar alertas automáticas para renovaciones próximas a vencer. En las revisiones anuales, mecanismos de cumplimiento. Implementar BCR, SCC, o validar adecuación y documentar todos los acuerdos y mantener repositorio central. Ahora, ya pasando a la siguiente fase, la fase de auditoría y mejora continua, necesitamos una duración estimada en la ejecución continua de las peticiones. KPI simétricas, número de solicitudes ARCO atendidas y tiempos, como lo mencionábamos, incidentes de privacidad y tasa de cierre, resultados de auditorías internas y externas. También contratar auditores cada 12 o 18 meses para ISO 27701 y GDPR, reportar hallazgos al Comité de Seguridad al Directorio, revisar al menos semestralmente otros cambios regulatorios, también incorporar avances tecnológicos, puede ser con IA, puede ser un análisis de Big Data y nuevos registros. Y ya por último, para la comunicación, hacer informes trimestrales al Comité Ejecutivo sobre estado del programa, alertas de nuevos riesgos, cambios legales y reconocimiento de equipos o individuos que impulsen buenas prácticas. Así es, todo esto
mis niños y mis niñas es justamente para llevar una gestión de datos y protección de la privacidad. Hay muchas otras cosas más, pero yo me quería enfocar justamente, recuerda, en la preparación, hacer un diagnóstico, buscar a la gente, la gobernanza y políticas, también la implementación técnica y organizativa, como lo mencionábamos, la gestión de respuesta a incidentes, qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, cómo vamos a practicar, transferencias internacionales cuando se requiera, auditoría y mejora continua, y la comunicación y cultura. Todo esto para que podamos hacer una gestión de datos y protección de la privacidad, porque, si tú no lo sabías, los datos es el nuevo oro negro que antes se consideraba era el petróleo, ¿no? Bueno, siempre se ha considerado el oro negro como el petróleo, pero antes era el petróleo el que dominaba. Ahorita lo que domina ahorita creo que le llaman oro blanco, que son los datos personales de las personas, ¿verdad? Valga redundancia. Y bien, ya por último, ahora sí, para cerrar el capítulo con la frase del día de hoy. Protege hoy, confía siempre, datos seguros, clientes leales. Sí, clientes leales. Muy bien, en el siguiente capítulo vamos a hablar de la integración con la estrategia de negocio. Gracias por haberme escuchado hasta acá. Espero que te haya servido y sobre todo que hayas mejorado tu conocimiento para la gestión de la gobernanza de seguridad de la información. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Te habla tu amigo José Rojas. Que tengas un excelente día, tarde, noche y un feliz inicio de agosto. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos, y si no les gustó el capítulo, como quiera, compártenla, jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas. Cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura. Espejismos de datos en cada frontera, contra la sombra que siempre espera.